presentaciones que vamos a pasar en el día de hoy fueron trabajadas por un consejero, un prestante consejero español, don Javier Ferrer Dufol. Fue consejero del CES de España hasta, me parece que hasta el año 2018, por ahí 2019. Tenemos su perfil, por si alguien quisiera, ¿verdad?, buscarlo más adelante. Su nombre es Javier Ferrer Dufol. Él nació el 18 de mayo de 1945 en Zaragoza. Fue presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal, Confemetal. Fue vicepresidente de la CEOE, miembro del Comité Ejecutivo de CEPIME, que es la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Fue presidente de la Confederación de Empresarios de Zaragoza. Fue miembro del Consejo Económico y Social, como le digo, hasta el año 2019, y miembro permanente de la delegación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y vocal del Comité Ejecutivo de la OIE. Entre los cargos que mencionamos, también fue presidente de la Regional de Empresarios de Aragón y presidente nacional de la Confederación Española de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa. Él ha venido a la República Dominicana en varias ocasiones, y al CES, al Consejo Económico y Social de la República Dominicana, vino en no menos de 4 ocasiones. Por eso las dos presentaciones que ustedes van a ver fueron hechas para el CES de la República Dominicana. La primera de ellas en el año 2011 y la segunda de ellas en el año 2013. Don Javier, además de ser un hombre de las patronales españolas, también él es partidario de fundaciones de metalmecánica, y hay una fundación de metalmecánica que queda aquí en Guaricanos, que está patrocinada por la Federación Patronal de Zaragoza, en la que él, como consejero del CES y como empresario de Zaragoza, contribuyó en su construcción y en su puesta en marcha. Es decir, que es un hombre que ha sido amante de la República Dominicana por muchos años, y a quien nosotros nos sentimos en cierto modo en deuda por las veces que vino y nos entregó sus conocimientos. Y por eso en el día de hoy hemos querido también preservar, ¿verdad?, lo que ha sido su legado en el Consejo Económico y Social de la República Dominicana, al presentar nuevamente 2 de las que fueron presentaciones suyas, presentaciones de don Javier Ferrer Dufol aquí en la República Dominicana. La primera, como ustedes ven, fue presentada aquí en la República Dominicana en el mes de noviembre del año 2011, y fue a solicitud nuestra de que se explicara mejor cómo era el Consejo Económico y Social de España y cómo funcionaba. Y entonces, él la intituló a sí mismo Composición del CES español y trascendencia de los grupos, porque él ponía mucho énfasis, él pone mucho énfasis en la importancia de cada grupo dentro del CES. Entonces, él nos explicaba que el diálogo social libre es el que se desarrolla entre los interlocutores, que en el diálogo social, como era conocido en la OIT hace muchos años, era entre las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales, a las que en el lenguaje de la concertación se le llama agentes sociales. En esa época, la administración no siempre participaba. Ese diálogo social institucionalizado, que tenía como interlocutores a los agentes sociales y los representantes de la sociedad civil, vino
un tiempo después. No comenzó con los primeros dos grupos de los que le he hablado, los empresarios y los sindicatos, sino que vino un tiempo después y se fue institucionalizando, como decía él. Es decir, fueron participando agentes sociales, agentes de la sociedad civil. ¿Y cómo lo fueron haciendo? Pues lo fueron haciendo a través de lo que se entendió como el órgano consultivo del gobierno, que es el CES. Esa sede de examen y reflexión común de problemas que luego en el tiempo comenzó a llamarse no solamente problemas, sino políticas públicas, porque nos fuimos dando cuenta, nos decía él, de que aparte de los problemas que surgían en materia política, también surgían los problemas sobre políticas públicas que había que aplicar. Entonces, para poder llevar a cabo esos diálogos que pudieran tener, si se quiere, mayor rendimiento en el sentido de frutos, es decir, que se pudiera ver de manera tangible lo que se debatía y al mismo tiempo el resultado se pudiera percibir, es que surge ese Consejo Económico y Social que fue constituido en el año 1991, como vimos en nuestro primer módulo, ¿verdad? A partir de lo que vimos la semana pasada, la Constitución de 1978 en España, que fue fruto de los pactos de la Moncloa. ¿Qué es lo que lleva a ese diálogo social institucionalizado? La representación de intereses organizados. ¿Sobre qué? Sobre materias socioeconómicas y laborales. ¿Y cómo se percibió? Como un instrumento de participación en el procedimiento legislativo. No tanto en las cámaras per se, sino en el procedimiento de mejorar los documentos que salían del Ejecutivo antes de que llegaran al Legislativo. De ahí entonces que ese diálogo social institucionalizado, que es como los españoles veían el trabajo que se hacía en el Consejo Económico y Social de España, garantizaba y garantiza la participación por encima de las coyunturas políticas. Al mismo tiempo, sustituían las prácticas informales de consulta legislativa existentes con anterioridad. Entre nosotros, eso es un poquito llamado los arreglos debajo de la mesa o los arreglos que se hacen fuera, ¿verdad?, de los debates de transparencia y participación. Bueno, eso era lo que llevaba el Consejo Económico y Social a ese diálogo social institucionalizado. Es decir, una democratización de la participación en el procedimiento que no necesariamente tiene que ser el de las vistas públicas. Es decir, si un documento se conoce antes de llegar a vistas públicas, es probable que muchas veces ni siquiera sea necesario que sea llevado a vistas públicas. Entonces, ahí vino el tema del consenso necesario. Y así como para nosotros aquí en la República Dominicana, el consenso es un tema, es decir, es un tema sobre el que hay que seguir estudiando, sobre el que hay que seguir ahondando, sobre el que hay que seguir, si se quiere, abundando. En España también lo fue. Y ellos lo resumían y nos lo resumen todavía en la actualidad como que el consenso necesario es un entendimiento y una consecución de posturas comunes. Es decir, es una búsqueda de cuáles son aquellos puntos en los que nos parecemos y dejemos
medianamente a un lado aquello en lo que nos diferenciamos. Y entonces los instrumentos influyen más en la medida de mayor consenso, es decir, los instrumentos de entendimiento, de diálogo, de conversación, no tanto de debate y de discusión, sino de conversación dialogada entre las organizaciones representadas en el CES, con sus puntos de vista y con sus criterios distintos, llevaban a estos consensos necesarios. De ahí entonces que el Consejo Económico y Social de España reconoce 3 grupos claramente diferenciados por lo que son la representación de sus intereses, ¿verdad? El grupo 1, que son los sindicatos, el grupo 2, que son las organizaciones empresariales, y el grupo 3, que es el que está formado por los expertos, por las organizaciones agrarias, por las organizaciones pesqueras, los consumidores, la economía social y las cooperativas. Ustedes saben que como nosotros, país hispanoamericano, y que tenemos una población española fuerte en la República Dominicana, sabemos que mucho de lo que comemos, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, viene de la cultura española, esa cultura pesquera, también esa cultura agraria. No sé si muchos de ustedes saben que gran parte de los cultivos de Constanza fueron realmente fundados en colonias españolas que vinieron por los años 50, los años 40 y los años 50 en la República Dominicana, y se establecieron en Constanza porque ellos tienen una cultura agraria. Entonces, esos grupos son considerados sociedad civil en España, y sus intereses son muy protegidos también a nivel no solamente de la Unión Europea, sino a nivel de las comunidades autonómicas y por ende también del propio Consejo Económico y Social de España. De manera que, si nosotros vemos la composición del CES de España, esta es la forma en la que en un diagrama se vería. Son 60 consejeros, yo recuerdo habérselo mencionado en módulos anteriores, y esos 60 consejeros están divididos entre, como les decía, el grupo 1, en el que hay 20 organizaciones sindicales, 9 de la UGT, 9 de la CCO, una de la CIG y una de la STB. En el grupo 2 hay 20 organizaciones del sector empresarial que pertenecen, como ven, un gran grupo a las CEPIMES, que son el paralelo de las MIPIMES nuestras, y de las grandes organizaciones industriales que son el CEOE. Y el tercer grupo, que son 14 de diversos sectores, con 6 expertos que son nombrados por el gobierno. Entonces, la representatividad en cada uno de estos grupos, ¿cómo la vemos? Fíjense, esa representatividad empresarial se corresponde con un 10% más o menos de las empresas y trabajadores, de las asociaciones que están presentes en el CES de España. Ustedes saben que España es un país grande, y que con 60 miembros, no hay posibilidad de que 20 miembros solamente puedan representar a todo lo que es un país productor como es España, de tantos rubros. Entonces, las asociaciones, esas 20 asociaciones que están en el CES de España, representan aproximadamente el 10% de las empresas. En cuanto a la representatividad sindical, como ven ustedes también, a nivel estatal, lo que se acreditan representan también
un 10% más o menos del total de delegados, del personal y de los miembros de los comités de empresa. Es decir, que con los sindicatos hay entre un 10 y un 15% de representatividad. Y esto es muy interesante porque España ha sido siempre muy conocida por su sindicalismo, que es un sindicalismo fuerte. Pues esa representatividad sindical está al menos en un 15% de los delegados de personal y de los miembros de los comités de empresa y un 10% o más del total de los delegados de personal y miembros de los comités de empresa mayores. Es decir, que asimismo como vimos que entre el empresariado estaba la gran industria y las MIPYMES, asimismo en la representatividad sindical está el 10% de representatividad del sindicato de la gran industria y el 15% de representatividad sindical de la pequeña industria. Entonces, el tercer grupo está formado por los designados por las organizaciones mismas, que, como dijimos al principio, son agrarias, pesqueras, muchas veces ha habido un consenso interno y se le ha dado participación a alguna organización, ¿verdad?, que represente intereses importantes de productores de otra naturaleza, pero siempre dentro de ese tercer grupo que está pues íntimamente unido, ¿verdad?, a lo que es la representación de ese sector de sociedad que no es ni la gran industria ni son los sindicatos. Los miembros del CES son nombrados por el gobierno. Es decir, repito el primer punto, las organizaciones, así como hicimos ahora, designan a sus representantes, así como hicimos en las elecciones de noviembre y en las últimas que celebramos la semana pasada, en el que las organizaciones eligen a sus miembros. Bueno, así mismo es en el CES de España. Pero la diferencia es que nosotros ya quedamos nombrados, es decir, la elección es el nombramiento mismo. En España, luego que las organizaciones lo designan, entonces son nombrados por el gobierno, es decir, la formalización de la que nos preguntaban en algún momento del por qué de una formalización. Bueno, esa formalización se estila en todos los consejos económicos y sociales, es decir, ese paso a ser miembro consejero de un consejo económico y social, ese paso a ser miembro consejero del Consejo Económico y Social se logra con el nombramiento que hace el gobierno de esos consejeros que fueron electos por sus pares. Ahora bien, el que sean nombrados por el gobierno no impide que ellos tengan autonomía e independencia en su actuación. Son plenamente autónomos, plenamente independientes en sus actuaciones. El CES como organismo independiente se garantiza de esta manera. Primeramente, para el CES de España es incompatible ser miembro del CES y ser miembro del gobierno de la nación o de los consejos de gobierno de las comunidades autonómicas. Ustedes saben que las comunidades autonómicas en España tienen pues su propio gobierno. Bueno, pues para usted ser miembro del CES en España, usted ni puede ser parte del gobierno, no puede ser miembro del gobierno de la nación, ni puede ser miembro de un consejo de gobierno de una comunidad autonómica. Ni puede tampoco ser miembro electo de corporaciones locales, ni tampoco como de las asambleas legislativas de las comunidades autonómicas. Ni puede ser tampoco ostentador de ningún cargo de administración pública,
ni puede ser miembro de ningún otro órgano constitucional. Yo creo que eso queda claro, ¿verdad que sí? Es decir, que usted tiene que pertenecer a lo que en el sentido más amplio de la palabra significa sociedad civil. Es decir, usted no puede ser gobierno, usted tiene que ser de la sociedad que no es gobierno. Entramos ahora a lo que son los órganos del Consejo Económico y Social de España. El Consejo de España tiene un pleno, una comisión permanente y comisiones de trabajo. Estas comisiones de trabajo del CES, ¿no? Y esto es muy importante para nosotros, señores, esto es muy importante para nosotros porque las comisiones permanentes nuestras vienen por ahí. Esas comisiones de trabajo son las que se encargan de hacer los dictámenes, son los que se encargan de hacer los estudios o informes y son los que se encargan de hacer la memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la nación. Vuelvo atrás a esta diapositiva para que vean bien, En el CES de España son el pleno, la comisión permanente y las comisiones de trabajo. En el equivalente nuestro serían el pleno, la comisión ejecutiva y las comisiones permanentes de trabajo que están dentro de la ley. Pues bien, fíjense que donde estoy centrada es en las comisiones de trabajo, porque esos trabajos del CES tienen si se quiere, un flujograma de trabajo y una metodología de trabajo para cada uno, tanto para los dictámenes como para los estudios o informes, como para la memoria sobre la situación socioeconómica. Las comisiones de trabajo permanentes del CES de España son de Economía y Fiscalidad, del Mercado Único Europeo, con la parte de Desarrollo Regional y Cooperación al Desarrollo, las relaciones laborales, empleo y seguridad social, salud, consumo, asuntos sociales, educación y cultura, agricultura y pesca, políticas sectoriales y medio ambiente y memoria socioeconómica y laboral. Como ustedes ven, ahí hay 7 comisiones permanentes. Si quieren, cuéntenla. Ahí hay 7 comisiones permanentes. Nosotros solamente tenemos 5, pero ellos tienen 7. Entonces, las comisiones de trabajo específicas, porque también, así como nosotros podemos tener comisiones ad hoc, o la ley nos permite tener comisiones para lo que necesitemos, si necesitáramos crear una, la ley no lo permite. Asimismo, el CES de España creó 3 comisiones de trabajo que en la actualidad todavía siguen funcionando y siguen trabajando, que son la Comisión de Trabajo sobre la situación laboral de la mujer y el Comité de Prensa y Publicaciones y el de Acción Exterior. Fíjense ustedes que el de Acción Exterior está en color verdecito claro, pues justamente por el Comité de Trabajo de Acción Exterior es que nosotros tenemos la relación tan estrecha que tenemos con el CES de España, porque ese es el comité que se encarga de las relaciones del CES de España con otros CES, como es el CES nuestro, el CES de Honduras, el CES de Guatemala, el CES de, ¿cómo se llama?, de Curazao, que con el que tenemos un poco de relación también, pero sobre todo el Comité de Acción Exterior con quien mayor relación tiene en la actualidad es con nosotros, CES de la República Dominicana, CES de Guatemala y CES de Honduras. Nosotros somos los 3 CES con el que mayor relación tiene el CES de España a través de su Comité de Acción Exterior y mantenemos comunicación permanente con ellos. ¿Sobre qué
es que se hacen dictámenes en el CES de España. Miren, es interesantísimo y ustedes van a tener la oportunidad porque nosotros estamos reproduciendo unos cuantos dictámenes que nos hemos traído de allá como información, pero que ahora vamos a reproducir para que lo tengan todos. Pero es interesantísimo ver sobre los diferentes temas que el CES ha sido apoderado o se autoapodera y entonces puede elaborar un informe. Y ese informe se llama dictamen. Ha habido dictámenes elaborados sobre el sector ferroviario, sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, sobre telecomunicaciones, sobre disposiciones específicas de la seguridad social, sobre la protección patrimonial de las personas con discapacidad, sobre el estatuto del becario de investigación en el tercer ciclo, sobre la prevención de riesgos laborales, sobre el quinto plan de investigación científica y el desarrollo e innovación. Esos son algunos de los temas, pero hay cantidad de temas. Por ejemplo, hay uno que a mí me gusta muchísimo, porque es un dictamen cortito, pero que tiene que ver con el uso de los cementerios en la actualidad. Y uno se diría, óyeme, pero ¿cómo es posible que un CES se dedique? Pues sí, porque hay normas que tienen que ser actualizadas y que nadie se ha ocupado de estudiarlas. Y el CES de España entonces vio, por ejemplo, la interacción que había entre los cementerios, los parques, el uso de la cremación y todo ese tipo de técnicas nuevas ¿verdad? De disposición de restos humanos y sacó un dictamen sobre ese. Yo se lo voy a hacer llegar a todos porque es cortito y es más bien interesante porque uno pensaría que ese no es un tema de un CES y sin embargo sí lo fue. Vemos entonces también que hay otros dictámenes importantes que ellos han tenido sobre medidas contra la violencia ejercida sobre las mujeres. Hay un dictamen interesantísimo en ese sentido. Hay uno muy interesante también sobre los nuevos conjuntos de presentaciones de especialidades farmacéuticas. Ese es interesante porque ese tenía un poco que ver como con lo de las medicinas alternativas también y todo lo que se podía vender en una farmacia, porque en España ustedes saben, como país que es miembro de la Unión Europea, pues todo tiene que estar regulado y eso también pasó por regulación. Y no menos interesante es el dictamen sobre servicios de atención al cliente destinados a los consumidores y usuarios. Es decir, óigame, hay temas hasta sobre qué es, qué constituye atención al cliente en materia de consumidores y usuarios. Nosotros que de hecho tenemos como consumidores, ¿verdad? Muchas agencias, si se quiere, que se ocupan del derecho del consumidor y el derecho de los usuarios. Pues fíjense ustedes cómo el CES de España elaboró un documento en su momento, un dictamen que tenía que ver con estos servicios de atención y concentró en ese documento todas las agencias que se ocupaban de atender los derechos de los consumidores. Estamos llegando casi al fin de esta. Yo le prometí que hoy había un plato fuerte. Otros informes que ha elaborado el CES de España y del que nosotros hemos sido, si se quiere, colaboradores indirectos a través de una iniciativa que tenemos con la AECID, el CES, el Consejo Económico y Social de la República Dominicana, tiene un acuerdo con la AECID para la inclusión social y nosotros pues trabajamos todos los años, por lo menos una semana, el tema de inclusión social. Lo hemos trabajado en Bolivia y en Cartagena de Indias bajo el lema de que nadie se quede fuera. Bueno, pues
Eso nació de un informe elaborado que se llama el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2003-2005. De ese trabajo salió la iniciativa posteriormente para la ESID y posteriormente para todas las escuelas de formación de la ESID, de las cuales el CES de la República Dominicana ha sido colaborador. También hay otro tema muy interesante que fue trabajado por el CES de España, que es la situación de la mujer en la realidad sociolaboral española y también el de las personas con discapacidad. Hay otros temas ya que son quizás a nosotros no nos tocan tanto, como son el de inmigración y mercado de trabajo en España, y el de los efectos de la ampliación de la Unión Europea sobre la economía española. Ustedes saben que la Unión Europea fue ampliando su número de miembros y en ese sentido, pues había tranches de marché, como dicen los franceses, es decir, segmentos de mercado que entonces los nuevos miembros de la Unión pues competían de igual a igual, entonces con España. Bueno, y eso fue objeto también de un estudio del CES. Es decir que, fíjense ustedes cómo el CES de España elabora sus dictámenes y sus informes. ¿De dónde se financia el CES? Bueno, pues el CES de España se financia del presupuesto general del Estado. Así mismo como ustedes lo ven. Y es importante que esto se sepa porque hay personas que piensan que porque hay organizaciones que piensan que porque esté una organización o una institución financiada por el presupuesto general de la nación, eso le resta autonomía o le resta independencia. Y la experiencia ha sido que no, ni le resta independencia ni le resta autonomía. ¿Cuáles son los equipos de apoyo con lo que cuenta el CES a nivel interno? Es decir, cómo se estructura internamente a través de su Secretaría General y a través de 4 direcciones. Fíjense, contrariamente a nosotros, que tenemos solamente una dirección ejecutiva y solo desde desde el 2018 es que hemos ido pues subdividiendo los departamentos y ahora tenemos departamentos y encargados de departamentos y una dirección ejecutiva que está, si se quiere, al mismo nivel de esos departamentos, pero que en cierto modo coordina el trabajo de todos. El CES de España tiene una Secretaría General que es la que se encarga de dar seguimiento a los compromisos y a los, si se quiere, a los trabajos de informes, darle seguimiento a los trabajos de informes y dictámenes que vienen de los diferentes departamentos. Y entonces tiene 4 direcciones, en lugar de una dirección ejecutiva, tiene 4 direcciones. La dirección de estudios, la dirección internacional, la dirección de información y la dirección de relaciones internas. Eso se comprende porque las relaciones entre las diferentes organizaciones en el CES de España son mucho más complejas que las nuestras. Y entonces también el país es mucho más grande. Por ejemplo, don Javier, quien es el autor de esta presentación, vivía en Zaragoza y para él asistir a las reuniones del CES en Madrid, que eran una vez al mes o 2 veces al mes, pues él tenía que trasladarse. Pues la Dirección de Relaciones Internas es la que se encarga de que todos los consejeros pues tengan todos sus situaciones resueltas de venir desde donde tengan que venir. Cuando vienen aquí, por ejemplo, a la República Dominicana, la Dirección de Relaciones Internas es la que se encarga del pasaje, de la estadía, de que la Embajada de España se encargue de recibirlos aquí también. Es decir, en conjunción con la Dirección Internacional, que es la que mantiene las relaciones
con la acción exterior y el CES de la República Dominicana. Es decir, que ellos en realidad tienen una estructura ligeramente diferente a la nuestra como equipo de apoyo. Esta parte de la presentación del día de hoy concluye aquí en nombre de don Javier Ferrer, a quien le estaré informando de que nosotros hicimos uso de su presentación del año 2011 nuevamente en el día de hoy. Yo le doy en el nombre de él las gracias por escucharme en esta primera parte de la presentación del día de hoy.